Bien, señores, tenemos que hoy es el día 1197 del gobierno de Danilo Medina. El pensamiento de nosotros es dirigido a un amigo que le vamos a decir que la salud y la amistad, como dice el doctor Hanna, no tienen precio, pero sí tienen costo. Incluyendo la amistad, tú oyes. Tenemos muchas informaciones. ¿Qué mayor costo de la amistad que el tener que aceptar a la otra persona como es? No, el costo es una serie de obligaciones que conllevan a mantener esta amistad. Y algo que es muy difícil ahora, que todo es interés, que es cuando tú eres amigo, tú tienes que ser distinto. Es un proceso. Yo prefiero no entrar en esa vaina. José que sabe de eso. Yo sé que no va a querer entrar en el asunto, en eso muy profundamente, pero hay una cosa que yo no entiendo. Cómo una gente, dos amigos, los que son enemigos de uno tienen que ser enemigos del otro. No, eso sí. Esas son de las cosas que uno no entiende. Pero yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos viviendo ese problema aquí. Este programa a veces no tiene patrocinio, porque si nosotros tenemos una posición frente a determinado sector, los amigos por solidaridad. Los amigos de aquello dicen, mira, yo no quiero pensar que tú vayas a creerte que yo estoy financiando a... Bueno, en la radio ahora mismo tenés ese problema, pero yo no quiero entrar en eso. En la radio estoy viviendo esa vía crucis. Nosotros casi estamos saliendo de la radio por solidaridad con otro sector, con otro litoral. Con otro litoral. Bien, señores, hay muchas cosas. Marta Heredia dice que no cree en la justicia. Ella cree en Vaqueró. Ella no cree en la justicia. Señores, esa muchachita tiene que saber, la justicia se ha portado con ella bien, hasta le ha permitido show. Y ella no cree en la justicia, pero cree en Vaqueró. Ella tiene por qué no creer en la justicia. Si la justicia es como la ha tratado a ella, la justicia no sirve para nada. Que la ha permitido desfilar. Y además ella cree más en zapatero y cosas de gente de zapatos. Esa muchacha la cortaron verde. ¿Verdad, Que la cortaron verde. Sí, ese premio la volvió loca. Sí, tenía mérito para ganarlo, pero se volvió loco. No creen en la justicia, pero creen Vaqueró que le da golpe. Eso es lo que se dice a destiempo. Parece que Manuel Jiménez se equivocó. Dejó su partido, dejó su diputación y ahora resulta que el PLD, el PRM, proclamó ayer a Domingo Batista. ¿El PRM no le hizo caso? No, lo proclamó ayer con bombo, con la presencia de... Porque él no canta mejor, canta bien, compone bien. Bueno, y estaba haciendo bien su cosa, lo que pasa es que hay gente como que se... Pero él se ha desviado, porque hasta ahora es monocotiledón. Sí. Pasamos a una sola canción. Una sola canción. Monocotiledón, pero doctor. Pero él no se fue con planes de que se lo llevara el PRM, por lo menos por lo que él dijo. Que simplemente él dice que otra organización le iba a postular. Tenía que seguir su partido como diputado y no joder más. O componiendo que canciones. Estaba seguro porque él votó por la reelección. O componiendo canciones. Otro punto de debate, doctor, que se puede tratar más adelante. Que si usted quiere hacer algo por una organización, ¿no es mejor uno quedarse adentro y forzar los cambios desde ahí? ¿O irse de ahí? Posiblemente sea uno de esos elementos que tú te sientes frustrado cuando tú ves que desde adentro... Ahora, cuando tú decides que esos cambios tienen que ser en torno a mi figura, entonces ahí se embroma. Porque a lo mejor los otros piensan lo mismo. Bien, estábamos hablando de personas que pierden la noción. Yo me considero que en algunas áreas estoy cuerdo. Y quiero decir una cosa. Ustedes recuerdan el caso de un dirigente político que comenzó a negociar con su partido que se había dividido y que luego ese dirigente político se vio obligado a aliarse al gobierno y que fue tildado del traidor más grande que ha tenido la patria. Entonces, tú no te acuerdas, el comentario no es su traición, sino
¿Tú no recuerdas que él era muy chiquito para discutir con él, pero muy traidor cuando se fue? Un contrasentido, doctor, claro. Bueno, porque yo no lo necesito, decía el guapo de Gurabo. Yo no lo necesito, yo gano solo. Y ahora está ocurriendo lo mismo que con Quique. Quique, ¿pero qué es lo que se cree Quique que está negociando? Si él lo que tiene son 3 gatos, literalmente. 3 gastos. 3 gatos. 3 ¡Miau! gastos. Sí, pero el cuento es este. Ahora resulta que el PRM lo quiere. ¿Qué? Sí. El PRM recoge cualquier cosa. El PRM recoge menudo en la calle. Bueno, ¿Lo has visto menudo? Bueno, Pero, doctor, pero es importante para el PRM. Pero es que se Quique. puede hacer una cosa grande con muchas cosas chiquitas, doctor, también. Pero eso es lo que ha hecho Leonel y Peña Gómez aquí. Entonces. Y el mismo Balaguer, ellos ganaban con los chiquitos. Ellos ganaban con No, los Balaguer chiquitos. ganaba con la división del contrario. espectro de oposición. Bueno, Siempre que fueran 2 candidatos de oposición, Como el monstruo de Balaguer Como ganaba. el monstruo de Frankenstein, que lo hacen de pedazos de otro cadáver. Ajá. Así. señor, ayer me convencí, eso es muy personal, de que definitivamente, no Leonel, porque Leonel está ahora mismo en un momento de duda, de que el grupo de Leonel, los socios de Félix, no quieren nada con este gobierno y que no sueñen que ese grupo va a volver a apoyar a Danilo Medina. Es que Leonel va a ganar las elecciones en Venezuela. Allá es Pero él sabe dónde se con colocó. Maduro, No, ahí va a ganar la oposición. allá. Sí, y él va a arbitrar ese conflicto, que no es fácil. Y ahí viene lleno de gloria para acá. Entonces hay que negociar con Leonel. Ah, es de allá para acá que Sí, viene. claro. Está bien. Él no fue Ojalá que tonto. se le dé. Pero esa gente, No, ojalá que se le dé para la democracia latinoamericana en general. sí, está bien. Y para quitar ese Yo loco de creo ahí, que sí. que es un demente. Señores, ayer en una rueda de prensa, el doctor Francisco Álvarez Valdés, mejor conocido como Pancho Álvarez, demostró que aquí hay una super procuraduría que está compartida por Domínguez Brito, el embajador americano, y la sociedad y participación ciudadana. Yo dije ayer que a mí no me gusta ser muy reiterativo en eso, pero ayer él cogió, me da el doble el guía para donde él quiere. Ayer decidió Pancho que Radamés Jiménez es que estaba dirigiendo la jueza en investigación. ¿Bajo qué predicamento Pancho está en el medio dando declaraciones y diciendo quién es bueno y quién es malo y quién es culpable y quién es inocente? Es una locura eso. Primero era con Leonel, ahora están volviendo a Leonel. Después que dejaron unos días y estaban embromando con la Suprema, porque lo que quieren ese grupo es el deterioro de la justicia para que la sociedad civil ocupe la justicia. Tony Isa me dijo una vez aquí en el aire, me dice, tú estás diciendo que Pancho, el fundador soy yo, pero ahora resulta que ellos no lo apoyan con respecto a la cementera, No, porque están con Luis. No, doctor. Y no puede ser quizá que ese bombardeo desde adentro de Participación Ciudadana sea como para unas bolas de humo para que no se fijen en otros aspectos del caso y del ¿Qué, procedimiento. pues, señor, es una campaña que son 3 de 3 patas. El embajador, porque mira, Estados Unidos buscó la corrupción ahora como un elemento para salir de los gobiernos que quiere, de lo que le conviene. Y aquí lo tiene instalando. ¿Cuál es su partido local que le hace el trabajo? ¿Tú has visto a Participación hablando de Barrigol? No. Entonces, ellos tienen ese muñeco armado. Ayer fue al programa. Yo quiero decir, señores, es imposible que el embajador no termine de aceptarme mi posición. Yo tengo 75 años, él tiene que aceptar que para mí es difícil asimilar el lenguaje ese. Él tiene que ser condescendiente conmigo. Porque es que para mí decir que mi esposo
Óyeme, eso es fuerte, todavía yo no lo he podido digerir eso. Y él no lo ha querido entender. Claro. Que el lugar que él tiene que ser embajador es en Francia, en Holanda, en Bélgica. En Francia hay otro. Doctor, Y en Pues ya España, se está ocupado. Doctor. Y en en España. que Doctor, hicieron mejor campaña que él. yo lo que estoy viendo, Porque lo que doctor, le dieron fue una islita. Un pedazo de isla. doctor, yo lo que estoy viendo es que el embajador tiene una pareja que está haciendo labor adjunta al embajador. Es decir, es como si estuvieran hablando. Mire, yo no es quiero- como yo si no- fueran dos embajadores por el precio de uno, doctor. No, lo que no, pasa ese es un no, parejo. Ese es su Bueno. parejo. Lo que pasa es lo Pero no es la siguiente. persona reconocida Lo que pasa es legalmente que, como ¿sabes embajador qué? representante de Tú Estados quieres Unidos. decir una cosa. Yo estaba diciendo que yo quiero que él me entienda. Porque a mí lo que ese muchacho lo que me dé pena. Ese muchacho a mí lo que me da es pena. Ese marico, ese, ¿cómo se llama? El buga. Ese es lo que es un abusador con el embajador. Ese te está aprovechando de su posición. Satahuaki. Sí, el Satahuaki, ese se está aprovechando de esa situación. Y te voy a decir una cosa, óyeme esto. En el año 1980, el doctor Antonio Saglur estaba haciendo un libro, que no era Mis 500 Locos, otro que hizo. Lo estaba haciendo en una editora en que yo me encontraba con él todos los días. Y llamó una persona, no había celulares. Doctor, aquí hay una señora que quiere hablar con usted. Lo llamaron del consultorio. Dígame, doña, doctor, yo soy la madre de fulana de tal. Mi hija tiene compromiso con un paciente suyo. Oye bien, tiene compromiso Con un paciente para psiquiátrico. casarse, sí. De un muchacho que fue a orientarse con él. Dicen que ese muchacho es impotente. Y yo no quiero que mi hija sea infeliz. Yo quiero que usted me diga ahora si es verdad que ese muchacho es impotente, para yo decírselo a mi hija e impedir esa boda. Porque imagínense, ustedes van a comenzar, le dice Toñito, delante de mí. Le dice, doña, pues yo no le puedo decir eso, porque eso es un secreto profesional. Y le dijo, la señora dijo, doctor, muchas gracias por la información. Pero venga acá, doña, usted me dio la información. Si ese muchacho hubiera sido normal, me hubiera dicho, no, doña, ese muchacho, sus problemas son de otro tipo. Ese muchacho es plenamente fértil, potente, lo que usted quiera. Eso mismo pasó ayer con el embajador americano. Embajador, usted le quitaron la visa a Félix Bautista. Yo no puedo hablar de eso, nosotros de eso no hablamos. Le quitaron la visa a Félix Bautista. Es que ellos toman medidas. Si no se lo hubieran quitado, dice, no, el senador de San Juan tiene su visa vigente. Eso no es cierto. Pero como es cierto, nosotros no podemos. Pero aquí hay hablar. muchísima gente que ha vivido sin visa americana 25 Eso años. es otra cosa. Y entregarla yo creo que no tiene 25 y 30. Y no le hicieron falta. ¿Eh? Yo me llegué a pensar, yo tenía un amigo que tenía ese problema, que tuvo casi 30 años sin entrar a Estados Unidos. Y yo pensaba que él no había viajado. Conocía el mundo entero, José. El amigo mío conocía el mundo entero. Conocía Europa, África y Asia. Y no había ido nunca a Estados Unidos. Y América del Sur. Y yo pensaba que el hombre vivía añorando Estados Unidos. No, él conocía el mundo entero. Entonces, Yo conocí uno que estuvo en Samarcanda y no había llegado a Miami. Entonces, dijo también que el narco y la corrupción y los delitos contra Estados Unidos y contra los intereses norteamericanos es por lo que ellos luchan. Yo creo que ellos también están luchando por otra cosa. Ellos se han excedido. Yo creo que ellos pudieron limitarse. Y hubiera sido hasta un buen embajador el tipo ese. Lo que pasa es que él está exhibiendo algo que él tiene que entender que la cultura de aquí todavía no puede asimilar eso. Y Pero él vino a eso. Ese señor había visitado este país muchísimas veces y estaba enamorado de este país. Él eligió este destino. Lo que pasa es que él no conocía los especímenes como el cardenal y su cohorte. Él no había intercambiado con ese tipo de personas tan intolerantes, capaces de ningunear a cualquiera simplemente con un señalamiento de carácter personal.
Él no conocía a la clase dominante dominicana y entonces está lidiando con ellos, entre ellos las comunicaciones, donde la intolerancia predomina. Y él desafía por la tolerancia, porque vino a eso. Él aportó votos en favor del candidato triunfador en Estados Unidos y cobró viniendo para acá, como cobraron los anteriores. Que ya esta no es una embajada importante, esta es una embajada política, ya no es una embajada de funcionarios, como fue ni es de diplomacia tampoco. ni de diplomacia, ni de diplomáticos de carrera. Eso se agotó. Mira, aquí los últimos embajadores, aquí hemos tenido un señor que lo mandaron a estar tranquilo, que fue Izaguirre. Tuvimos un señor que lo mandaron a jugar golf. Exacto. Y tenemos una persona... O sea, pero mira, Fanín y él han sido los únicos dos que no hablan español. Fanín, que vino a jugar golf. Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Ya eso no es necesario en el país. Tenemos unos temas que se lo tenemos a José porque la gente nos pide a veces que le tratemos algunos temas específicos. Bien, señores, vamos a pasar dos notas luctuosas. Falleció doña Mirta Huerta Viuda Rodríguez. Doña Mirta Huerta Viuda Rodríguez es la madre de Olivo Rodríguez. Será expuesta en la funeraria Blandino a partir de las 11 y mañana a las 11 será sepultada. Doña Mirta Huerta Viuda Rodríguez. También falleció la madre de Minú Torres, doña Consuelo Mejía de Torres. Doña Consuelo Mejía está siendo velada en Romana y será sepultada esta tarde la madre de Minú Torres de Musa. De Franchi, esta tarde se sepultará. Señores, antes de que le planteemos los trabajos a algunas consultas que me han dado para José Israel, yo quisiera determinar algo con respecto a las discusiones que hemos tenido, hemos presenciado entre un embajador y el cardenal. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad de leer algo en un periódico digital de una persona que escribe con confieso públicamente que me dio una envidia del carajo de ver cómo una persona puede escribir tan bien y tan bonito, pero con tanto veneno. ¿Cómo es posible que puedan convivir en el mismo ser tanto talento con tanto veneno? Y se me ocurrió algo cuando vi las declaraciones. Era Vincho. ¿Perdón? Vincho. No, peor que eso. Peor que eso. Peor talento y más veneno. José, te voy a decir algo. Lo que voy a decir es muy personal y posiblemente ninguna de las personas que están aquí lo compartan. Yo les recomiendo al cardenal y les recomiendo al embajador que tomen, a ellos dos que tomen este principio. Nunca pelear con personas que tengan estas características. 2 puntos. Primero, que no peleen con una persona que no tenga su peso pesado, ni físico ni intelectual. Segundo, con una persona que no tenga nada que perder. No pelee con alguien que no tenga nada que perder. Lo mismo digo de pelear con alguien que tiene todo que perder y que tenga mucho. No pelee con personas que tengan preferencias sexuales del mismo sexo. No pelee con maricones ni con lesbianas. Nunca pelee con esa persona. No pelee con ateos que hayan sido creyentes. Con un excura no pelee. De esos curas que se salen y son ateos. No pelee con ellos. Y finalmente no peleen con personas que no tengan escrúpulos si tú tienes escrúpulos. Entonces, ese pleito no se va a parar, va a seguir. Y yo les recomiendo a ellos dos que no peleen
porque eso va a terminar mal. Porque los dos están hablando de cosas que no les incumben. Ni al cardenal le conviene hablar de un problema particular, ni a este señor le conviene meterse en vaina que realmente no le incumbe. Eso es lo que yo creo. Yo no quiero involucrar más a nadie. Ese señor se va de aquí antes de un año. Y el cardenal pierde el empleo antes de un año. Entonces ya el cardenal está pasado hace tiempo. Porque él a los 75 años debió entregar el mando. Y le dijeron, quédate ahí un momento que todavía más allá hay que darle un cierto pulido. Pero además, eso se acaba, en menos de un año se acaba esa tontería. Los dos dejan de ser. ¿Tú te acuerdas del cardenal Veras? Sí. No existe ya. Nada más, tú y yo no acordamos de Octavio Antonio Veras, más nada. Nadie se acuerda Todo el de él. mundo se quejaba de que no hablaba, que no se quejaba. Y ahora nos quejamos de que habla más de la cuenta. Pero pero todo el mundo se acuerda de O'Reilly y Panal. En los libros de historia, en algunos libros de historia figuran. Bien. Pero es que no aporta, es que a veces si la discusión no aporta nada, o si solamente lo que puede traer perjuicio para ambas partes, no vale la pena echarla, doctor. Cada uno echa su pleito por las razones que sea, pero en la iglesia la descalificación es un hecho común. Tú me enseñaste una entrevista del Papa en el avión. Sí, en el avión. Él descalifica a la señora. La señora que él puso a investigar sobre los bienes de la iglesia, cuando vio la situación, se prestó a publicar un libro. Y él dice, no tenemos una ¿cómo se llama? Lucrecia Borgia. No llega a Lucrecia Borgia ella. Es lo mismo de la descalificación. ¿Dice verdad o no dice verdad esa señora? Eso es lo que toca decir. No descalificarla diciendo, usted no llega a Lucrecia Borgia, menos mal. Lo que pasa es que Lucrecia Borgia es uno de los grandes pecados de la iglesia. Lo que pasa es que una de las cosas que te queríamos consultar tiene que ver con eso que tú acabas de decir. El micrófono tuyo está volteado. El tema es el siguiente. Si tú vas a un barrio y hay un allanamiento, están buscando a un muchacho, yo me pregunto, ¿por qué hay solidaridad barrial con muchachos que son delincuentes? ¿Y por qué una mamá nunca coge al hijo y lo lleva a la policía y dice, mira, este muchacho es un narcotraficante? ¿Por qué no lo hace? Entonces, yo no sé, y la persona me pregunta, si a la iglesia le toca callar o someter a todos esos vagabundos, porque el trabajo que hizo la muchacha, la periodista que yo me refiero, no solamente se limita a decirle al cardenal hasta barriga verde, sino que se extiende y le recuerda hasta los cuartos de Van Inter. Hasta los cuartos de Van Inter le recuerda. Usted no es más que un ladrón, usted no es más que un encubridor de violadores, ocúpese de su vaina, porque sale a la defensa de los fondos que cubren ese tipo de publicaciones y ese grupo, que es un grupo con mucho talento, pero con sus funciones muy claras, mientras uno está en la justicia, el otro está en la prensa, el otro está en la minería, el otro, cada uno hace su función muy específica, pero no te hablan a ti absolutamente, no te hablan a ti de ningún interés no te hablan de Haití, solamente en una dirección, no te hablan a ti de Barrigol, no te hablan de Falcon Bridge, no te hablan de eso, porque ellos tienen su agenda bien clara. Pero, doctor, y en el caso de las personas que por el tema que se está tratando no pueden quedarse callados, porque también hay que entender que el cardenal, aunque se haya excedido, haya hecho una consideración muy personal en cuanto al juicio, se le pregunta sobre un tema del cual no puede decir no voy a hablar porque dicen que el que calla otorga. El problema es que ahí mismo cae el asunto del Tribunal Constitucional, de que declara inconstitucional el Código Penal por el aborto. Y aparece una muchacha que yo voy a hacer lo mismo que el cardenal, oponiéndose a lo que él dice y oponiéndose al Tribunal Constitucional, que por cierto aparece Pina Toribio también lamentando que el proyecto que sometió Danilo, que fue ese proyecto, porque Danilo es bueno para lo que conviene y malo para lo que no conviene. Dice de todo esa muchacha.
Y yo me puse a ver en televisión. ¿Tú sabes lo que es? ¿Por qué esa muchacha tiene esa posición? Porque ella tiene que ser pro aborto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella es lo que más se parece a un aborto. Ay, Ella es el caso de aquella vez que el médico iba a hacer un aborto y se equivocó. Y botó el muchachito, pero criaron la placenta. aborto criado. Placenta criada. Es más mala que tú. Es más fea, ¿eh? Es más mala que tú. Sí. Que mucho decir, ¿verdad? Óyeme, porque eso que tú has dicho es muy feo. Botaron el muchachito y crearon la placenta. La criaron y logró, debe tener como casi 40 años ya esa placenta. ¿Tú oyes? Señora, hay una pregunta que le mandan a hacer al ingeniero Cuello. Una persona que está en el carro me llama del celular, me dice, mira, pregúntale a José, parece que él era compañero de José de universidad. Y le pregúntale a José Israel, ¿qué idea tiene él para resolver los problemas de tránsito? Y nosotros vamos a hablar de ese problema, pero necesariamente tenemos que hablar de Dicloneuro Relax. Por supuesto, doctor. ¿Verdad que sí? Señores, Ay, nos extraños. preguntaron algo y se lo vamos a dejar al profesor O sea Cuello. que el DNI compra la cinta de lo que se habla detrás de los anuncios. Ajá, ¿eh? Sí. Ah, no, para eso están los camarógrafos que trabajan para el DNI. Bueno, a ellos Aquí- que se la aquí no a tenemos, ellos que se la paguen. aquí no tenemos, aquí lo tenemos. Ellos no tienen que poner cámara. No. Vean, vale la pena preocuparse por lo que se dice si como quiera lo van a escuchar. No, no es No, pero nada. nosotros tenemos una cosa aquí, que lo que tenemos que decir lo decimos en cámara. Claro. Así que no gasten su cuarto en calies y vaina de esa. Mira, me preguntaba la persona que independientemente de aquellas medidas como son, vivir cerca del trabajo, Y de la escuela. transporte público, usar más el transporte público para descongestionar, propiciar trabajo cerca del hogar, hogar cerca de la escuela, concentrar instituciones públicas en vías del metro o en ruta de autobús, es decir, que tú te puedes ir en metro a trabajar. Ahora que el metro se va a extender de este a oeste. Y centrar instituciones públicas en zonas afines. Por ejemplo, INESPRE, Agricultura, Instituto Agrario y Banco Agrícola. Que eso vaya para allá, para el kilómetro 22 en el Merca, que ahí hay 2.000 tareas. La Secretaría de las Fuerzas Armadas para la Primera Brigada. Cosas que no tienen sentido. Porque el Banco Agrícola es la George Washington. Entonces, Ese era un solar que quería vender Doña María. perdón, el Eso era solar. parte de Hacienda Fundación. Digo, de la residencia del jefe. Sí, Sí. y eso se lo vendieron al Banco Agrícola, ese pedacito. Sí, ese pedacito. Era parte de la piscina. El, Por di- cierto. el diseño de Doña María. Por cierto, me di cuenta hace poco que ese edificio no es cuadrado. No es que está sujeto al solar. Sí. Es como trapezoidal. Sí. Sí. Y lo otro es, todo la educación. Si tú vas a Gasco encuentras 200 instituciones que tienen que ver con educación, casitas que han alquilado Y comprado. y Y comprado. confiscado. Qué cosa. Y edificios enteros que se confiscaron. Y- El Ministerio de Educación Superior está en la Máximo Gómez, en el edificio que fue de los, Que seguros, seguro de los seguros los Belleranos. Sí. José, finalmente, se habla de muchas cosas todos los días. Y decía el señor amigo tuyo, dice, pero es que tiene que haber una solución, porque tú no te puedes pasar el día en la calle. Tú no te puedes pasar el día entero en la calle, en un tapón, y literalmente, ya no es de que hay una hora, no. Mira, yo tengo que ver a una persona a las 8:30 allí, pues yo me voy a ir ahora. Entonces la pregunta es la siguiente. Hay un amigo mío que una vez tuvo el problema de que una señora se enamoró de él, y desde que lo veía, lo encueraba.
Le dice, mija, pero tenemos un problema, yo no puedo vivir en cuero todo el día. Y lo mismo está pasando con los carros. Yo no puedo vivir en un tapón todo el día. ¿Qué soluciones prácticas posibles en un plazo que no sea muy lejano se pueden tomar? En términos personales, hay que acostumbrarse a no salir a ciertas horas. Usted personalmente resuelva eso, no salga en las horas de tapones, porque lo que va a meterse en un tapón. Si es que no va a trabajar, ¿verdad? Bueno, espérate un momento. Tú pudiste haber fijado la reunión para las 10 de la mañana, donde está más manejable el tránsito. O fijarla cerca del trabajo, a las 8, pero ahí en la esquina. ¿Verdad? A las 8 en punto, pero en un restaurante cercano. Pero, José, es que el asunto es que uno, hoy en día, los tapones le rigen la vida a la gente. Es No, decir, ya... usted ya- tiene que evadir el tapón, usted personalmente. Esa es la solución personal. Si usted quiere rendir el día, no salga a la hora de tapones porque no va a hacer nada. Usted, si una parte considerable de lo que se entaponan a las distintas horas hace eso, ya se reduce el tapón. Ahora, otra cosa es que la sociedad dominicana se ha acostumbrado al carro privado. Y alguna gente dice, por ejemplo, que el metro de que iba a descongestionar a Máximo Gómez, sin embargo, la Máximo Gómez está más entaponada ahora que nunca. No, la Máximo Gómez no está tan entaponada como estuviera si no hubiera el metro. Claro. El tapón fuera mucho mayor. Ahora bien, ¿cuándo el metro influye para reducir el entaponamiento? Cuando tú y yo dejemos el carro en la casa. O sea, los que tenemos carro privado de cualquier nivel, dejemos el carro en la casa y usemos el metro. Pero tú y yo, si no hemos montado el metro, fue para conocerlo. Como periodista hay que conocerlo para opinar. Bueno, Pero más nunca no hemos montado en él. O sea, usarlo para nuestros fines. Incluso llevando el carro a la estación y dejándolo ahí. Es lo práctico, es lo válido. Emplear el metro. Pero todo el mundo quiere llegar a la iglesia y pararlo en la sacristía. sí, aquí pasa, aquí se ven casos. Mira, aquí yo creo que hay una situación antagónica, que es, por ejemplo, gente que va a un gimnasio y yendo a ejercitarse, dejan el carro lo más cerca de la puerta del gimnasio posible porque no quieren caminar mucho. Esas son de las cosas que uno ve. Y también quiero decirle, José, que contrario a lo que parezca, yo soy un usuario frecuente del metro. Y le puedo decir que una de las cosas de las que quizás adolece es de una obra conexa, que es de un área pública de parqueo o un sitio donde yo pudiera dejar el carro y trasladarme hacia donde yo voy. Por ejemplo, si yo voy a hacer una diligencia en Amet o en la Leopoldo Navarro, es definitivamente más rápido montarse, dejar el carro en un lugar, irse en el metro, llegar y ahí mismo devolver, hacer lo que se va a hacer, devolverse por ahí mismo y después buscar su carro. Sí. Eso es, pero el asunto es dónde dejar el carro, que tenga un mínimo de seguridad. Muchísima gente que me dice, yo quisiera dejar mi carro en el 9 y montarme en el metro para coger a trabajar para las oficinas públicas que quedan cerca Sí, pero esas son obras del local. conexas, son obras conexas del metro que no se pueden hacer al mismo tiempo que el metro, No, porque de ninguna manera se puede abordar todo, pero que evidentemente están en los planes de desarrollo del metro. En el caso, por ejemplo, del que yo podría usar, el Teatro Nacional, que queda cerca de mi casa, hay un parqueo, no muy grande, dentro del propio terreno del Teatro Nacional, sí, que se prestaba para eso, porque el parqueo sirve también para el propio teatro en la noche. Ese es válido, y ahí se puede dejar el carro, y ahí se resolvió. Pero en todas las estaciones debe haber esa facilidad. debería haber Sobre esa facilidad. todo las estaciones de punta. Sí. Sobre Pero también, todo las de punta. ahora que usted menciona, usted sabe que el parqueo del Teatro Nacional y de toda la Plaza de la Cultura, eso está hasta señalizado, aparcelado. Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos, la mesita, o sea, de eso dicen, bueno, no hay visitantes a los museos, no hay gente que va al teatro a esta hora, cuando no hay, a la hora que no hay función, eso es parqueo de la institución pública que le queda al lado. Pero es así. Además, José,
el doctor hablaba No, acerca... realmente la Plaza de la Cultura se ha rabalizado. Hay una entidad, por ejemplo, el Museo de Historia y Geografía, que no ha funcionado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años no existe. 10, 12 años, 11 años, casi 12. Desde que subió Leonel la segunda vez, esto se cerró para rehabilitarlo y nada más nunca ha funcionado. Y hay funcionarios ahí que están cobrando o han cobrado durante 8 años y después se han ido. Sin hacer nada. Y solo para señalar un caso. Ahora, también es una pena... Las horas de operación del Teatro Nacional son mínimas, porque siempre está en reparación. Cuando subió Leonel la primera vez, la segunda vez, hubo que reparar el aire acondicionado y se pasaron 2 años en eso, cerrado el teatro, 2 años o más. Entonces eso está mal administrado, todo eso es una impertinencia del ministerio en sí mismo, porque eso funcionaba con los patronatos. Sí. Y una comunicación directa con algún miembro del patronato, con el presidente de la República, que lo tutelaba, pero un presidente con cierta cultura el que hizo eso. Después ha subido, hasta Hipólito subió al poder aquí, después de eso. Bueno, y además, el asunto no sería... Ni hablar de que los promotores de espectáculos se han declarado dueños de eso y han deteriorado muchas cosas. Ah, sí. Que de hecho, a veces uno va a disfrutar alguna función en el Teatro Nacional y uno tira una contabilidad de cuánto es que le toca al teatro. Es decir, yo creo que realmente los ingresos a veces de ciertas presentaciones están más en la publicidad que en la boletería. Pero de la boletería es que se tienen que repartir los beneficios entre el teatro y los productores. A veces, una vez yo fui a ver una obra que yo calculé que la boletería podría dejar quizás $500,000 en 4 presentaciones. Pero $500,000 no cubre ni la luz ni el mantenimiento de la sala de teatro que se utilizó. Mira, uno de los espectáculos que más dinero le ha dado al teatro, no sé en qué gobierno se hizo, probablemente en uno de Balaguer, fue Mis Universo. Esa gente llegó y deterioró ese teatro de una manera tan radical que jamás se ha recuperado. ¿Tú recuerdas una bandolera que había en el techo? Ellos quitaron eso porque eso se veía mal, no les gustaba. Eso era parte del sistema de sonido que fue diseñado por un costo muy alto cuando se diseñó el teatro. Y que reponerlo hoy cuesta lo que ese espectáculo nunca va a pagar. Para decir un detalle, ¿verdad? De manera que cada vez que se hace un espectáculo, entre sillones que se rompen, telones que se deterioran, cosas que se descuelgan y no se vuelven a colgar jamás, ese teatro va perdiendo su calidad. Ese teatro fue diseñado con pasión por un gran profesional dominicano, el profesor Carbonell, y poco a poco, a base de esas concesiones a los promotores, se ha ido deteriorando de una manera irredimible. El día que haya que reconstruirlo en su condición de origen va a costar más que lo que costó el teatro. Mira, volviendo con el tema del tránsito, José, ¿qué podría ser menos costoso o más factible, podríamos decir? ¿Una mudanza de instituciones públicas a las inmediaciones de un sistema de transporte organizado o llevar hasta los centros donde están esas instituciones públicas o esas concentraciones de centros laborales una vía de transporte como el metro? Mira, el problema es que tú no puedes concentrar alrededor de una vía todas las necesidades de una ciudad, porque terminas agotando la vía. Tú diseñas una vía, una vía de comunicación de cuatro sendas en cada lado. Sí, de 8 carriles. 4 carriles, decimos nosotros. Bien, para una determinada demanda de público. Pero si esa vía o una decisión administrativa o ambas penas a la vez no tiene otro socio en la zona, se te va a concentrar todo el tránsito ahí. Entonces ya la cantidad para la cual fue diseñada es otra. Se varió. ¿Qué es lo que está pasando con la 27 de febrero en muchísimos núcleos? Particularmente el elevado ese que hay desde la esquina de la policía hasta la entrada del puente Duarte. Sí.
Eso es imposible porque tú tienes ahí 4 vías para dos sendas, para 2 rutas, digo, 2 vías y 4 sendas, 2 y 2, que ya no satisfacen la demanda del público, porque se ha ido concentrando ahí todo el movimiento que va de un sitio a otro. Fíjate que ese largo trayecto tiene dos o 3 no más salidas, descargas, porque realmente nadie va para esa zona. Casi nadie coge eso para quedarse en la Duarte, casi nadie coge eso para quedarse en la Doctor Delgado, casi nadie, porque alguien lo hace. Bien, lo que la gente hace es que cruza por ahí para cruzar el río, o sea, para llegar al puente, o del puente para llegar a la parte más organizada de la ciudad, que arranca de esa zona precisamente, donde termina de allá para acá. Y esa necesidad es cada vez más creciente, porque no se han hecho otras rutas alternativas para esa misma necesidad. Y la cantidad de vehículos crece mientras no se desarrolla un método colectivo de transporte que saque de la ciudad a la gente caminando por debajo. Y usted ha visto también, hay una solución que yo veo que han tomado algunas instituciones públicas, no tanto como solución al transporte, sino como solución semicolectiva a una parte de los empleados de la institución. Es que ya la mayoría de las instituciones públicas hoy en día tienen un transporte de personal. Es un disparate. ¿Usted cree que eso no es correcto? Porque si el personal viviera en un mismo barrio, lejano o cercano, tú puedes tener un vehículo que los lleve allá. Si tiene un régimen de vivienda próximo. Pero eso no existe. Hacer una ruta que el empleado tiene que irse a parar por donde pasa la guagua que lo va a recoger. O la guagua hacer un recorrido larguísimo, que es lo que sucede. Sí. Ahí con el empleo público vale lo mismo que vale en la educación. Usted tiene que tener un sitio fijo de trabajo, debe tener un sitio fijo de trabajo próximo a su hogar. Si no, usted se está creando una complicación y le está creando una complicación a una ciudad que es grande. En vez de tener un sistema de transporte propio cada institución, es más fácil, es más práctico que ella propicie que los funcionarios vivan próximos al trabajo. O en un sitio donde el sistema de transporte haga un solo viaje. Los funcionarios, bueno, los empleados. Los funcionarios resuelven el problema con un vehículo propio. Con un franqueador ahora mismo. Bueno, que por cierto me sorprende bastante. Ese es uno de los problemas de la ciudad. Eso distorsiona mucho el tránsito, porque a la hora que le da la gana, una gente va escoltado. En algún momento, no sé hoy, probablemente hoy son más. Eso solo crece. Había 91 personas con privilegio de movimiento en la ciudad. 91 personas. Eso es palabra de un director de AMET por televisión. Sí. Decía que 91 funcionarios, desde el presidente de la República, que es lógico que lo tenga, y algunos funcionarios de su categoría, desde ahí en adelante 91 personas tenían en aquel momento, hace varios años, privilegio de tránsito. Eso significa un policía que está 3 o 4 cuadras por delante de ellos parando el tránsito para que ellos puedan tener vía franca en cualquier situación. Eso no puede ser. Eso no existe en Estados Unidos. Y no son ni siquiera personas que por la naturaleza de su trabajo requieran llegar rápido a los Yo sitios. te garantizo que en Washington no hay 91 personas que tengan ese privilegio. Y en París tampoco. Ni en Londres tampoco. Entonces, señores, esto es una islita pequeña, dejémonos de mojiganga. ¿Tú no te acuerdas una vez con una garata por el número de la placa? Sí. Si le correspondía al presidente de la Cámara de Diputados o no sé, al jefe de Estado Mayor del Ejército. Sí. No, el ministro de las Fuerzas Armadas era el número 3. Ajá. Presidente, vicepresidente, y entonces el 3 se discutía si era el ministro de las Fuerzas Armadas o el presidente de la Cámara de Diputados. En el orden correcto debía ser el senador, que lo discutiera el del Senado. Bueno, pero ya. Y se armó una garata por eso. Porque esas tonterías se discuten aquí. Sí, se discuten esas tonterías, José.
Bueno, Porque había que andar en el número 2, en el número 3. pero mire, y en cuanto a las instituciones del Estado, su edificación, yo veo como que es excesivo el alquiler de locales o quizás hay falta de racionalidad en el aprovechamiento de los espacios de las instituciones públicas. Un ejemplo, a mí me parece que la Cámara de Cuentas no necesita un edificio tan grande. Ellos operan solo en ese edificio que te... Lo que pasa es que ese edificio se hizo para una serie de entidades que luego se fueron de ahí, se construyeron en otro sitio. Ahí estuvo la cédula. Sí, Ahí había una cafeta importantísima de rentas internas, que ya no están ahí. Y el edificio se ha quedado vacío y la Cámara de Cuentas se ha ido expandiendo en el edificio. Se ha ido regando. y a veces es que también a veces los espacios vacíos incentivan al engrosamiento del del Claro, personal todo lo también. todo lo que se Esto queda, está muy vacío. todo lo que se queda vacío se llena. Sí. Porque la burocracia... Porque ese la edificio nada burocra- más está la Cámara de Cuentas y antes operaban muchísimas cosas ahí, pero tú te vas ahora y encuentras el parqueo lleno y nada más hay una institución. Sí, pues la Cámara de Cuentas ahora terceriza los trabajos, además. Ajá. O sea, ya las auditorías no las hacen auditores de la Cámara de Cuentas, sino contratados. Contratados. Y esos contratados naturalmente tienen vehículos e instalan sus oficinas allá. Sí. El Huacal, que tiene tantas dependencias juntas en un edificio que prácticamente no tiene parqueo y que, ya que estamos hablando de tránsito, muchos de los problemas de tránsito en la zona tienen que ver con la gente que se parquea en la calle. El parqueo en la calle es un elemento que en muchas ciudades se ha racionalizado de la siguiente manera. Primero, en la noche usted puede parquear en la puerta de su casa. Eso no es problema. Ahora a las 7 de la mañana usted tiene que sacar el carro de ahí. Y obedecer a las disposiciones alrededor del tránsito de día. En el tránsito de día, en la mañana hay que mover el carro a la calzada sin sol y en la tarde a la calzada sin sol. De manera que no se puede tener carro de los dos lados. Simplemente se puede tener carro de un solo lado. Si tú tienes en donde se permite el parqueo, ok, en la 27 tú no te puedes parquear, no te debes poder parquear. Bueno, de manera que si tú racionalizas el uso de la vía estrecha, de las vías residenciales, tú puedes permitir que más carros circulen por ahí. Ahora, si tú en las vías residenciales puedes tener carros de los dos lados, tú le estás estrechando, reduciendo, de manera que el tránsito se hace cada vez más difícil. Sí, eso es lo que pasa. Ahora, usted dijo ahí una medida, parqueo del carro en la calle frente a la casa, pero tenemos otro caso también, José. Hay edificios, casas con anexo, edificios de apartamentos que prácticamente gente que se muda en ellos o constructores que lo desarrollan sin siquiera pensar en que debe haber un espacio para visita o que, por ejemplo, que el que tiene dos carros va a tener que coger el frente de otra casa o de otro edificio para poder parquearse. Normalmente los edificios múltiples deben tener 2 parqueos por apartamento. Eso es lo normal. De un tiempo para acá, porque antes lo hacían con uno solo. Bueno, hay algunos que se hacen con uno solo y tienen sus problemas, pero es un problema de la regulación en la construcción. Cuando esos planos se llevan al ayuntamiento o a obras públicas, ese es un detalle que hay que discutir. Si en esa zona se puede construir un edificio con un solo parqueo por apartamento, o si los apartamentos tienen la dimensión para un solo parqueo por apartamento. Porque si son apartamentos de un solo ambiente, es lógico que solo sea un parqueo. Ahora, si son apartamentos de 3 habitaciones, donde hay una habitación del matrimonio y 2 de los hijos, tú tienes una situación en que probablemente haya más de 2 vehículos. Entonces, el diseño hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Y una cosa también vale, que los planos se aprueban de una manera y se hacen de otra. Y después se sobornan a los inspectores, que van a verificar el plano aprobado.
Eso es otra situación. Oye, en estos días estuve en una urbanización nueva, José, donde yo me di cuenta de que el constructor de la urbanización solamente contempló un ancho de calle necesario para que transiten las personas, como prácticamente para que no pensó en que un visitante necesitaba un lado de calle para dejar su carro. O sea, las calles tienen una estrechez y las casas están ubicadas de una manera tal que uno no tiene casi forma de uno parquearse en otro lugar que no sea al frente de una casa, que no sea la que uno está visitando. Hay un estándar legal establecido en las construcciones a ser autorizado por obra pública de un ancho de calle y de regulaciones para los parqueos de visitantes. Normalmente en las urbanizaciones se establece un problema de densidad de tránsito, se define una densidad de tránsito, una densidad de la ocupación y la armonía entre esos elementos. Una urbanización tranquila, discreta, lo lógico es que cada persona parque el carro en su marquesina. Si es una urbanización de casas individuales, cada persona para el carro en su marquesina. Si tiene dos vehículos, uno detrás de otro, puesto que los dos viven en la misma casa y solo tiene un parqueo. Y si tiene visitantes, que esos visitantes puedan pararse delante de la casa. Pero los visitantes no son todos los días. Los visitantes una vez de vez en cuando. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores. Vamos a recordarles que